¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa En Meditación desde Casa. Tema para el día de hoy: estoy amargado. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza, especialmente por haber recibido alguna desilusión, alguna traición, alguna injusticia, o bien por pasar molesta continuamente con una o con otras personas. La persona amargada no solamente se afecta a ella misma. A un corto o a un mediano plazo, también su familia resulta afectada. Y esto está sucediendo precisamente en nuestros hogares en esta época de confinamiento, en esta época de encierro. Nos estamos llenando mucho de amargura. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de la amargura? Tiene tres fuentes importantes. Número uno, una mala actitud y rebelión contra Dios. La persona pues ha cerrado por enojo, resentimiento su corazón a Dios. Número dos, cuando nosotros no perdonamos las ofensas recibidas. Y número tres, dejarse contaminar por otras personas murmuradoras que a su vez están amargadas, están desilusionadas, están desanimadas. La amargura se alimenta de pensamientos negativos, de pensamientos de venganza, de pensamientos de enojo, de rencor, sin dar paso al perdón, y que esto lleva, a final de cuentas, al odio, a odiar a otra persona. La amargura hace que una persona viva con una ira prácticamente permanente en su vida. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la amargura? Se ha comprobado que quien guarda amargura aquí en su corazón va teniendo efectos estos sobre su salud física, mental, emocional, psicológica. El no perdonar, que es causa de la amargura, esto causa, entre otros, episodios, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de hostilidad. Asimismo, el rencor, el resentimiento, producto también de la amargura, aumenta la presión cardíaca, lo que incrementa la posibilidad de sufrir pues enfermedades del corazón. Produce también la amargura un desequilibrio químico, sobre todo en el estómago, enfermedades digestivas como las úlceras, y puede provocar incluso enfermedades más graves como lo es el cáncer. También la amargura enferma la mente, y una mente enferma, ¿qué sucede? Se estanca, cae en fatiga y produce insomnio. Y la falta de sueño se refleja en una rigidez permanente en el rostro. Por eso es que muchas veces nosotros vemos esta reacción facial en muchas personas amargadas. Hermanos, Dios permite que nosotros nos enojemos. La ira es una emoción natural, pero sin embargo, cuidado, cuidado. Aunque Dios permita que nosotros nos enojemos, nos amonesta a no pecar. Efesios 4:26. Enójense, pero sin pecar. Palabra de Dios. Si nosotros permitimos que nuestro enojo se personalice y permanezca aquí en nosotros, se convierte entonces en un pecado. Y si no resolvemos pronto, este enojo se volverá rencor, se volverá resentimiento, y los rencores que se alimentan aquí en nuestro interior llegan a impedir el deseo de reconciliarnos con los demás. La amargura es un instrumento de división que utiliza Satanás para meter así cuñas entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, etc., y destruir así una familia. Y esto está sucediendo, hermanos, precisamente en estas épocas en que familias pasamos encerradas por este confinamiento en nuestras casas, la mayor parte del tiempo con los nervios del punta, temerosos, angustiados, aburridos, metidos en una rutina diaria, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, ¿estás en estos momentos furioso contra alguien? ¿Alguien de tu familia, en tu casa o en tu vecindad?
¿Has dejado que el enojo se convierta en rencor o amargura? Pues bien, si es así, aquí hay 3 pasos esenciales para ayudarte a romper con la esclavitud de la amargura. En primer lugar, reconócela como lo que es un pecado. Tenemos órdenes de deshacernos de la amargura. Efesios 4:31. Quítense entre ustedes toda amargura, ira, gritería, maledicencia. Palabra de Dios. La amargura es un mal sentir continuo hacia otra persona, un resentimiento de mucho tiempo o bien también un espíritu de rechazo respecto a la reconciliación. Es lo que solemos definir cuando hablamos de guardar rencor o de no olvidar una ofensa o un daño. La amargura se manifiesta en gritos, en discusiones en alta voz, hiriendo y ofendiendo a los demás. Y recordemos algo muy importante, que a lo que nos llama Jesús en el segundo gran mandamiento es precisamente amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. En segundo lugar, tengamos cuidado de no herir a nadie. En Efesios 4:32, San Pablo nos dice: antes bien, sean buenos y comprensivos unos a otros. Palabra de Dios. El Señor, por medio de estas palabras, nos ordena a que seamos bondadosos, agradables, amables, llenos de buen tacto con todas las personas. La persona bondadosa a la que estamos llamados a ser ustedes y yo es aquella que incluso está dispuesta a hacer caso omiso a las ofensas recibidas o al daño que le hayan hecho otros a sus vidas. Deja pasar por alto situaciones ofensivas hacia su persona en aras de mantener la armonía y la paz. Jesús nos manda a tener la responsabilidad concreta de tomar la iniciativa en la restauración de aquellos que nos guardan rencor. Y esto lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Por favor, lean Mateo capítulo 5, versículo del 23 al 24. Si una persona tiene algo contra nosotros, entonces nosotros, como buenos seguidores de Jesucristo, tenemos que tener la iniciativa para restaurar a esa persona a la restauración con nosotros y reconciliarnos entonces con él o con ella. Ojo, ojo. La falta de reconciliación es un obstáculo para la adoración. Claro que sí. No podemos adorar a Dios mientras sabemos que alguien nos guarda rencor y nosotros no hacemos nada al respecto. Y en tercer lugar, aprenda a perdonar. Esto es lo que quiere decir San Pablo cuando declara en Efesios capítulo 4, versículo 32b. Perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué significa perdonar al estilo o al modo de Jesús? Bien, debemos manifestar bondad o malestar hacia aquellos que están enojados con nosotros, aunque nosotros no le hayamos hecho nada. Hay que perdonar sin guardar resentimientos, ni perdonar de mala gana. Tenemos que perdonar todo lo que nos hagan, ya sean que busquen nuestro perdón o no. También tenemos que pedir su perdón cuando los ofendemos y luego perdonarlos cuando ellos nos ofenden. Hermanos, si hacemos todo esto anterior, le podremos decir ciertamente con seguridad adiós a la amargura. Perdonar también significa olvidar. Cuando no se olvida, no hay posibilidad de perdonar completamente. Si no perdonamos, es decir, si no olvidamos, es que no hemos perdonado generosamente como se nos ordena hacerlo. Olvidar significa no albergar sentimientos de rencor, de odio o de venganza cuando me encuentro con esa persona que me hizo un daño o cuando me acuerdo de aquella otra persona que también me ofendió. Eso significa no olvidar. En resumen, hermanos, debemos de perdonar de corazón
y con olvido, porque sin este espíritu de perdón jamás podremos desprendernos de las garras de la amargura. Que el Señor me les bendiga abundantemente y me les guarde de todo mal.